Ahí. Perfecto, sí, estamos ahí. Ahora sí, todo tuyo, mi querido José María. Excelente, Diego, muchas gracias. Bueno, como comentaba Sebastián, el objetivo de este conversatorio es educar y dar a conocer a diferentes empresas, empresarios, CFOs y tomadores de decisiones cuáles son los procedimientos de devolución de impuestos, cómo estos pueden llegar a ser realmente, no sé si simple es la palabra, pero no tienen que ser engorrosos si es que conllevan una preparación adecuada, si es que conllevan una determinación de si es que tengo el derecho para solicitar la devolución y adicionalmente con una asesoría adecuada. Y finalmente, una vez que yo obtengo mi devolución, ¿cómo negocio esa nota de crédito que me genera el SRI? ¿Qué tan rápido puedo tener yo esa liquidez? Y sobre eso nos va a hablar Sebastián Heredia. En este día vamos a hablar principalmente del resumen del proceso de devolución. ¿Cómo sé si tengo derecho a solicitar devolución de impuestos? Voy a hablar brevemente cuáles son los motivos por los cuales puedo solicitar la devolución de impuestos, cuál es la documentación que el SRI habitual me pide, cómo presento la solicitud, cuál es la sustanciación, una vez que el SRI emite una resolución, cómo yo negocio esa nota de crédito que me emite el SRI en menos de 24 horas con Mercapital. Es importante saber, y yo siempre digo en eventos tributarios, que si bien esta materia es un poco compleja, a veces un poco engorrosa, siempre hay la forma de verlo simple, siempre hay la forma de hacerlo fácil, de explicarlo fácil, y en esa medida, pues si es que tienen cualquier pregunta adicional, encantados de responderla después del evento. En primer lugar, tengo que determinar si es que mi empresa tiene derecho a devolución o si como persona natural yo tengo derecho a devolución. Y de forma general, todo impuesto indebidamente pagado, pagado en exceso o debidamente pagado sobre el cual tengo algún tipo de beneficio legal es sujeto de devolución. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es revisar mi situación fiscal. ¿En qué sector estoy? Estoy en el sector inmobiliario, y sé que hay algunos del sector inmobiliario que nos acompañan, bienvenidos. Estoy en el sector de exportadores habituales. Ok, entonces si es que estoy en este tipo de sectores, tengo algún tipo de beneficio o alguna devolución que la ley me otorga por el hecho de estar en este sector. Entonces tengo que actualizar, tengo que revisar mi situación legal y en función de eso determinar, ok, tengo derecho a solicitud de devolución, entonces, ¿por qué lo tengo? Y ahí vamos a los motivos por los cuales yo puedo solicitar una devolución de impuestos. Yo los divido en tres grupos: lo debidamente pagado, lo indebidamente pagado y lo pagado en exceso. En cuanto a lo debidamente pagado, hay ciertos sectores, como les comentaba y como muchos de ustedes saben, que tienen beneficios tributarios determinados, que la ley los establece. Por ejemplo, la devolución de IVA a proyectos inmobiliarios en el IVA gastado en importación, materiales de construcción, compra, adquisición o de servicios empleados en la construcción de proyectos inmobiliarios. Para exportadores habituales, de igual manera, aquel IVA pagado en productos que hayan sido importados o en bienes o servicios incluso que hayan sido insertos en su cadena de producción. Entonces yo tengo que pagar ese impuesto, pero la ley me dice que a pesar de que yo tengo que pagar ese impuesto, yo voy a tener derecho a una devolución. De ahí lo indebidamente pagado. Cuando yo pago algo sin tener que hacerlo, ya sea porque el SRI me ha exigido que lo haga ilegalmente o porque tal vez, digamos, cometí un error y pagué algo fuera de lo que la ley establece. Y lo pagado en exceso. Lo pagado en exceso, para mí el ejemplo es muy claro. Retenciones en la fuente. Si es que yo tengo que pagar $10,000 de impuesto a la renta por el ejercicio fiscal 2023, pero me retuvieron $60,000, yo tengo pagado en exceso de impuesto a la renta $50,000 y puedo solicitar la devolución. Estos tres diferentes tipos de devoluciones o de motivos por los cuales yo puedo solicitar la devolución van a ser incidentes en cuanto al tiempo que yo que tengo para solicitar la devolución. En cuanto a lo debidamente pagado, de forma general, yo tengo 5 años para solicitar la devolución. Sucede en el caso de IVA para proyectos inmobiliarios, IVA en exportadores habituales, crédito tributario no aprovechado por ISD, que de eso también vamos a hablar un poco más adelante. Y en cambio, cuando son reclamos de lo indebidamente pagado o lo pagado en exceso, yo tengo 3 años desde que realizo el pago para solicitar la devolución. Entonces, una vez que yo he identificado si tengo derecho o no, cuáles son los motivos por los cuales yo puedo solicitar una devolución,
empezamos con preparar la documentación. Lo más importante en procesos de devolución es tener documentación preparada, documentación clara, y en eso también nosotros entramos un poco a tomar la batuta porque sabemos qué es lo que el SRI habitualmente requiere, y ya vamos a hablar de cómo a veces el SRI puede requerir más o menos cosas. Pero puse un ejemplo que es actual, que seguro va a ser de interés para muchos, y es qué documentación necesito yo para devolución de proyectos inmobiliarios, por ejemplo. Un documento de registro del proyecto ante el MIDUBI, copia del título habilitante de la construcción otorgado por el GAD municipal donde voy a realizar el proyecto inmobiliario, el reporte de prevalidación de los comprobantes de venta de los cuales se origina el IVA pagado y el listado en el formato publicado en el portal del SRI de las facturas sobre las cuales yo solicito la devolución. En otro tipo de procedimientos se requiere diferente información. Es decir, la información que pide el SRI va a depender mucho, mucho, mucho del tipo de procedimiento de devolución al cual yo me atengo. En devoluciones de renta por retenciones en la fuente, por ejemplo, me piden el mayor contable, que el mayor coincida con mi declaración de impuesto a la renta, que eso coincida con un listado de retenciones en la fuente que tengo, y esas retenciones aparte deben ser declaradas y pagadas por aquel que las retiene. Entonces, todo este tipo de cuestiones van a ir variando dependiendo de el procedimiento de devolución que yo tenga, ¿ya? Pero adicionalmente, a veces el SRI pide información que nosotros no tenemos previsto. El SRI tiene una variedad de funcionarios y esos funcionarios a veces consideran uno u otro criterio para obtener la devolución. Es muy fácil o depende mucho de nosotros como sus asesores, en el caso, por supuesto, de que lo fuésemos, el saber y el tener el tino de habitualmente qué es lo que el SRI requiere. ¿Ya? Entonces nosotros conocemos qué es lo que el SRI puede pedir a veces de forma adicional o cuestiones por el estilo y siempre es importante estar preparados y tener la documentación lista para la devolución. Una vez que yo sé que tengo la documentación lista, presento la solicitud de devolución y en todo el procedimiento de devolución yo tengo dos etapas. La primera es la presentación y es importante que la presentación de la solicitud sea presentada conforme el Servicio de Rentas Internas requiere. Eso implica un know-how y una experiencia en cuanto a cómo el SRI le gusta recibir las solicitudes de devolución. A veces del formato no es suficiente. El SRI muchas veces requiere una explicación de ciertas cuestiones. Por ejemplo, si vengo arrastrando crédito tributario para devoluciones de retenciones de impuesto a la renta, el SRI quiere que todo cuadre y que todo quede claro. Y después viene la segunda etapa, que es otra parte muy importante, y es la sustanciación del procedimiento de devolución. En esta sustanciación se requiere de mucho, primero, acercamiento al SRI, solicitudes de audiencia, siempre estar pendiente de qué es lo que el SRI pide y también saber que el SRI a veces pide más información de la que yo ya presenté. Entonces, presento información determinada y el SRI me abre un periodo de prueba, habitualmente o en la mayoría de ocasiones, y en ese periodo de prueba me emite un requerimiento de información. Y lo ideal es que ustedes estén bien asesorados para que cuando llegue ese requerimiento de información ya sepan exactamente qué es lo que el SRI les pide y eso va a incidir mucho, mucho, mucho en el tiempo que va a demorar el procedimiento de devolución. Y finalmente, una vez que yo presento esta documentación, cumplo con todo lo que el SRI me pide, el SRI emite una resolución. Dependiendo de qué tipo de procedimiento de devolución estamos llevando a cabo, el SRI demora entre 90 a 120 días hábiles en emitir la resolución. Esto por norma. Es decir, el SRI ha establecido, la ley establece que en 90 días, por ejemplo, el SRI tiene que devolver cierto tipo de impuestos, como son, por ejemplo, el IVA en proyectos inmobiliarios. En 120 días tiene que conocer reclamos de pago en exceso. Pero este tiempo se acelera en la medida en que ustedes tengan todo lo necesario para solicitar esa devolución y que la documentación sea clara, que la solicitud sea clara, que la persona que les acompañe en este proceso esté pendiente del proceso y que no esté solo ahí esperando en el SRI a ser resuelto. Habitualmente, en mi experiencia, el procedimiento puede tardar entre 4 meses y medio a 6 meses en el peor de los casos. Sin embargo, si con un poco de trámite, con un poco de presión, con estar atrás del procedimiento, puede incluso demorar hasta 4 meses. Lo hemos visto, sucede. Entonces, el SRI emite su resolución mediante la cual acepta mi devolución. ¿Qué sucede? Hay dos opciones. La una es la transferencia a la cuenta del contribuyente,
y la otra es la emisión de una nota de crédito. Nosotros y la ley incluso en muchos de los casos obliga a los contribuyentes a que la devolución sea hecha a través de una emisión de nota de crédito. Y yo personalmente lo recomiendo, porque la transferencia a la cuenta del contribuyente demora mucho tiempo y ahora está demorando mucho tiempo más de lo habitual. Entonces, yo he visto clientes que tienen devoluciones que duran 1 año y medio en ser reintegradas sus cuentas o 2 años. En cambio, la emisión de la nota de crédito con mucha gestión, estando atrás del proceso, en 10 días, en 15 días, el SRI emite la nota de crédito, lo verifico en mi estado de cuenta y paso a negociar la nota de crédito con el capital. Entonces, voy a tener liquidez en 5 meses desde que presento la solicitud, pero me emiten la nota de crédito y en 24 horas puedo ya tener el dinero acreditado en mi cuenta. De eso ya va a hablar un poco Sebastián. Y de ahí hay dos tipos de notas de crédito y en el evento anterior nos preguntaban, bueno, ¿y cuáles puedo utilizar en qué? Y hay notas de crédito regulares que respecto de todos los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas, como puede ser, por ejemplo, una nota de devolución de IVA o una nota de renta. Y hay las notas de crédito del ISD, que estas pueden ser utilizadas únicamente para el pago del impuesto a la renta y total o parcialmente hacerlo así. Cuanto a notas de crédito de ISD, la mayoría de las notas de crédito, y seguro muchos de ustedes tienen esta necesidad, se refieren a crédito tributario generado en importación de bienes listados, que no ha sido utilizado para amortizar la declaración de impuesto a la renta. Ese es el procedimiento. Le cedo la palabra a Sebastián. Sebastián les va a hablar a detalle de cómo se negocian las notas de crédito, cuáles son los beneficios de hacerlo y les va también a ilustrar algunos datos muy interesantes al respecto. Adelante, Sebastián. Perfecto, José María, muchas gracias. Sí, justamente una vez que está culminado el proceso de la devolución de impuestos mediante o a través de una nota de crédito, nosotros, bueno, hemos visto bastantes clientes en los últimos 3 meses quienes han solicitado justamente notas de crédito a través de la transferencia a cuenta bancaria. Sin embargo, al no tener una respuesta ágil por parte del SRI en esta acreditación, han decidido solicitar mediante una nota de crédito. ¿Qué pueden hacer los clientes con esta nota de crédito? Básicamente es generar liquidez inmediata. A través de Mercapital, que somos una casa de valores autorizada a transaccionar a través del mercado de valores con este tipo de títulos, nosotros podemos hacer la negociación y en un plazo máximo de 24 horas laborables, el cliente ya dispone del dinero dentro de la cuenta. Eh, ¿Qué genera esto para el cliente? Justamente en los casos de empresas, liquidez inmediata por temas de capital de trabajo. En el caso de personas naturales, lo que hemos tenido últimamente es justo devoluciones por impuesto a la renta cuando ha sido pagado además y que pueden disponer de estos fondos. Dentro justamente de la negociación de notas de crédito, Mercapital somos líderes dentro de lo que corresponde a la negociación de este tipo de títulos en el mercado de valores. Hasta junio, la última fecha de corte fue junio de este año, hemos negociado más de 160 millones de dólares en este tipo de títulos, tanto en la compra como en la venta de estos títulos. Nosotros brindamos asesoría personalizada, sin intermediarios. Cada cliente tiene y cada nota de crédito, dependiendo de los montos, tienen un tratamiento especial. Entonces, la forma de asesoría que tenemos cada uno de los asesores dentro de Mercapital es totalmente personalizada, enviando cotizaciones con los mejores precios de mercado a cada uno de los clientes. También contamos con procesos ágiles, básicamente por nuestra cartera de clientes que demandan este tipo de títulos, nos podemos permitir indicar al cliente que en un plazo no más o no mayor a 24 horas el dinero está acreditado en la cuenta. Nosotros no buscamos compradores con terceros, sino tenemos compradores de portafolio propio de Mercapital que nos permite justamente dar una rotación y dar un proceso más ágil justamente a la negociación de este tipo de títulos. Y por último, la transparencia. Nosotros somos bastante transparentes en lo que corresponde a la negociación de este tipo de títulos.
En el caso de que los clientes nos soliciten estadística en base a la negociación de este tipo de títulos, lo hacemos. Brindamos toda la información de los cierres que se hacen dentro del mercado de valores. Generamos contratos, son contratos de comisión mercantil firmados por la Casa de Valores y obviamente por el vendedor de este título para que todo sea un proceso debidamente transparente para el cliente. Básicamente empezamos el proceso con una cotización. Cuando el cliente ya dispone de esta nota de crédito, hace el acercamiento con Mercapital, nos indican el valor de la nota de crédito y nosotros le enviamos una cotización formal para que el cliente pueda saber exactamente cuál sería el valor que va a recibir en su cuenta. Esta cotización cuenta con el precio de venta en el mercado. Hay que tomar en cuenta que estos títulos para venderse tienen que tener un precio de descuento, ya que el comprador debe tener un beneficio, ya que entrega una liquidez inmediata, de manera inmediata. Entonces, cuenta con este precio de descuento del mercado, más los costos operativos transaccionales de la bolsa de valores y de la casa de valores. Una vez que el cliente acepta esta cotización, hacemos recopilación de documentos. En el caso de personas naturales son documentos muy sencillos, copia de cédula del titular y cónyuge, planilla de servicio básico y certificado bancario. Estos documentos se solicitan más un formulario que conozca a su cliente que lo llenamos conjuntamente. Una vez que disponemos de todos estos documentos, hacemos una elaboración de contratos justamente lo que les había comentado antes, la orden de negociación y contrato de comisión mercantil firmada entre ambas partes, tanto Mercapital como intermediario en la venta del título y quien está interesado justamente en venderlo. Una vez recibimos nosotros ya los documentos debidamente firmados, procedemos con la venta de este título a través del mercado de valores. Una vez que ya está hecha la negociación, como les comentaba anteriormente, igual en 24 horas hábiles máximo, se encuentra acreditado los fondos ya dentro de la cuenta del cliente y la entrega de documentos que vienen a ser los respaldos de la transacción se le entrega al siguiente día laboral. Estos documentos vienen a ser la liquidación de bolsa, donde nos da justamente todos los datos de la transacción realizada, cuál fue el monto que se negoció, a qué precio se vendió, y las facturas correspondientes a la casa de valores y a la bolsa de valores. Todo para que sea respaldo justamente de la transacción. Y en el caso, hemos tenido casos que los bancos solicitan justamente el respaldo de por qué se acreditó tal valor en la cuenta. Estos documentos son los habilitantes para que se pueda justificar. Aquí tenemos un poco de las estadísticas justamente de los montos negociados. En el 2023 llegamos aproximadamente a un monto de 120 millones de dólares negociados en el mercado de valores. A lo largo del primer semestre del 2024 hemos tenido un crecimiento importante dentro de la negociación, hasta 165 millones de dólares negociados en este tipo de títulos. Los precios de las notas de crédito van a variar. Hay que tomar en cuenta que notas de crédito con un valor nominal mayor tienen un descuento menor a los que corresponden a montos más pequeños. Bueno, aquí justamente es lo que les comentaba, se ve un poco de la evolución de los precios en base a los montos de las notas de crédito. Montos hasta $5,000, por darles un ejemplo, se negocian en el mercado a un 0,90% de descuento, entre 5,000 a 10,000 están a un 0,80%, de 10,000 a 100,000 manejamos rangos hasta un 0,50% de descuento. Entre 100,000 a 1,000,000 es mucho menor, aquí ya viene a ser un 0,20% y más de 1,000,000 posiblemente el 0,15%. Justamente lo que les comentaba, a medida que el monto es mayor, el descuento viene a ser menor. Este es un cuadrito de justamente los precios negociados de mayo. Básicamente lo mismo explicado en el cuadro anterior, desde descuentos en montos muy pequeños a precios del 98.50
hasta montos superiores al 99,82, precio neto de la nota de crédito. Listo, pues por mi lado, ese es el proceso. El proceso por parte de Mercapital es bastante sencillo, bastante ágil. El primer paso nuevamente es siempre hacer la cotización y nuestros asesores justamente darán toda la guía correspondiente y toda la aclaración a cualquier inquietud que los clientes puedan tener. No sé, José María, si tienes algo que acotar para terminar. Por mi parte, nada, Sebastián, más bien gracias a todos por su tiempo. Quedamos atentos a sus preguntas o dudas, a revisar casos particulares y al final una encuesta, caso de que deseen contactarnos. En mi experiencia, y simplemente para mencionarlo, porque vale la pena hacerlo, yo siempre recomiendo a mis clientes negociar sus notas de crédito con Mercapital. Yo lo hago a título personal y la verdad es que el servicio es muy eficiente, 24 horas tienes acreditado el dinero y eso es algo realmente increíble. Entonces, simplemente lanzar un poco de flores a Sebastián y a Diego porque la verdad es que el servicio es muy bueno. Así que eso, Diego, cedo la palabra. No, gracias, José María, no, y aprecio mucho tu apoyo para seguir en un proceso de educación. Este es un tema de educación financiera a las personas que nos están acompañando. Tenemos varias personas aquí, veo nombres conocidas. Ana María, qué gusto que nos estés acompañando, Ariadna, Carlos. Básicamente, luego de la presentación a las personas que se han registrado, les vamos a enviar el PDF con lo que vimos, los documentos y también vamos a compartirles el video al correo electrónico. Una vez que terminen o se desconecten de la sesión, va a haber una pequeña encuesta, siempre nos ayuda en un proceso de mejora continua. Y en el menú de Zoom, en la parte inferior, hay una sección de preguntas y respuestas. Ahí pueden en este momento ir dejando las preguntas. Ya tenemos en este momento 6 preguntas. Usualmente las voy leyendo. Las preguntas pueden ser anónimas. Ustedes seleccionan si desean que no lea el nombre y normalmente solo leo el nombre, no el apellido y lo leo y tanto José María como Sebastián proceden a dar la respuesta. Son las 9:27, empezamos. Pablo, muchísimas gracias por la pregunta. Nos indica generalmente a qué tasas de descuento se negocia la nota de crédito. Querido Sebas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Como te comentaba, cada título tiene un precio en especial o precio de descuento dentro del mercado. Pero para que le tengas un poco claro el rango de descuento de negociación dentro del mercado, estamos entre el 0,15% hasta el 1% de descuento en lo que corresponde al precio de negociación dentro del mercado. Perfecto. Eso significa que si hay una nota de crédito de $10,000, el descuento o la comisión sería $100, ¿correcto, Sebastián? Máximo. Así es. Sí, dependiendo los rangos, el descuento es mínimo. La posibilidad de hacer efectivo el dinero y como lo decía Sebastián, es casi inmediata. Muchas gracias, Pablo, por la pregunta. Tenemos un asistente anónimo. Dice, si me doy cuenta que no aplico para crédito tributario, pero ya está en el balance general de la empresa, necesito hacer el reclamo al SRI y esperar una resolución del SRI para hacer un ajuste contable en el balance general, o lo puedo hacer si ya me doy cuenta que no tengo derecho a crédito tributario. Buena pregunta. Buena pregunta, muchas gracias. Yo lo que sugiero en mi experiencia es no solicitar al SRI la devolución de un impuesto al cual no tengo derecho. Eso puede acarrear sanciones de diferente tipo, incluso penales. Entonces, si me doy yo cuenta de que no tengo derecho a crédito tributario, lo que yo debo hacer es hacer esa reclasificación contable y no tengo que antes presentar la resolución, la solicitud de devolución al SRI, sino hago la reclasificación contable y con eso ya no solicito la devolución. Es una buena pregunta. No, y gracias, Sebastián. Le acabas de evitar un lío gigante a la persona que hizo la pregunta. Y pueden seguir poniendo las preguntas. Vamos a estar contestando todas las que nos den.
Isabel nos hace, bueno, nos agradece, gracias por el contenido, no gracias Isabel por acompañarnos. Yasmina, buenos días. ¿Cuál es el monto base de la nota de crédito para que sea aceptable una negociación de la misma? ¿Qué tal, Yasmina? Buenos días. Sabe que la verdad es que no tenemos montos bases para la negociación de estos títulos. Hemos tenido en los últimos 3 meses, justamente por este cambio en que las personas han solicitado notas de crédito, montos desde los $100 hasta montos de millones de dólares. Entonces, la verdad es que no hay un monto base que se requiera para poder hacer una negociación. Lo que sí siempre es bueno, como les comentaba, que les hagamos una cotización previa para que puedan validar justamente el tema del descuento de mercado y los costos operativos que se deben cubrir atrás de una operación de una venta de una nota de crédito. Y como lo comentaba Sebastián también, no, no, no existen intermediarios en negociar con nosotros. Directamente el tenedor de la nota de crédito que está en proceso, nosotros nos encargamos de encontrar el comprador o vendedor. Existen muchas empresas que hacen el acompañamiento y obviamente generan costos adicionales, pero en este caso es un tema directo. Tengo una mano levantada de Juan Elías. Mi estimado Juan Elías, en la sección de Zoom, en la parte inferior, hay una sección de preguntas y respuestas. Si por favor nos puedes indicar ahí la pregunta, la procedemos a leer y seguimos avanzando. Te agradezco muchísimo. Eh, Fabián nos hace una pregunta. Saludos. El tiempo de negociación de una nota de crédito desde que se entrega a Mercapital hasta que se hace líquido en mi cuenta, ¿cuánto tiempo tomaría? Sebas, estás en mute. Perdón, Fabián, a ver, justamente quería empezar indicando que nosotros no recibimos la nota de crédito, no hace falta a través del mercado de valores no se debe endosar una nota de crédito a la casa de valores. Lo que se hace es la negociación del título directamente desde la subcuenta del cliente. Aquí hay un agente pagador, un agente intermediario que viene a ser el DC Vale, el que se encarga de validar primero la existencia del título en la subcuenta del titular, cabe recalcar, y la existencia de los fondos por parte del comprador. Entonces, una vez que se verifican ambas puntas, lo que hace es que el DC Vale procede a hacer el proceso de endoso desde la cuenta del titular hasta el comprador y la transferencia de los fondos del comprador hacia el titular. Entonces, no se entrega la nota de crédito a Mercapital como tal, no se le endosa a Mercapital, es un proceso que se realiza a través del DC Vale como agente intermediario. Eh, Como les había comentado, una vez que nosotros tenemos ya los documentos debidamente firmados, los contratos de negociación en la cual el cliente nos autoriza a proceder con la venta del título, máximo en 24 horas, el valor está acreditado en la cuenta ya del cliente. Sebas, ¿nos puedes refrescar un poquito qué documentos son los que una persona que desea negociar la nota de crédito debería presentarte a ti o a tu equipo? Personas naturales, copia de cédula del titular y cónyuge, planilla de servicio básico del domicilio, certificado bancario y los documentos de respaldo de las notas de crédito, que viene a ser el estado de cuenta del SRI, donde se refleja ya el valor de la nota de crédito y la resolución correspondiente a la aprobación por parte del SRI a la devolución de este impuesto. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Santiago. ¿Cuánto tiempo se tiene para poder solicitar la devolución del impuesto del valor agregado? Muchas gracias, Santiago, por tu pregunta. De forma general, la devolución de IVA prescribe en 5 años. Eso quiere decir que yo tengo 5 años para solicitar la devolución del IVA. Por ejemplo, en el caso de IVA en proyectos inmobiliarios, en el caso de IVA en exportadores de servicios o exportadores habituales de bienes. Sin embargo, si es que yo estoy reclamando la devolución de un IVA indebidamente pagado, puede ser 3 años. Entonces, hay que revisar el caso en particular, pero de forma general, 5 años. Si es que gusta, Santiago, me puedes contactar y podemos revisar tu caso con mucho gusto. Sí, en la sesión anterior, mi estimado José María, había como inquietudes respecto a que si se hace el reclamo
al SRI de la devolución, ¿puede el SRI iniciar procesos de revisión exhaustiva dentro de las compañías? Creo que fue una pregunta que fue muy interesante para todos los asistentes y la pongo para que por favor nos comentes eso, que siempre es una duda que tienen todas las personas. Así es, Diego, gracias. Sabes que muchas veces la mayoría de las empresas o muchas empresas tienen un miedo infundado al SRI en cuanto a que va a entrar a tu casa y va a empezar a rebuscar todo, por decirlo coloquialmente. El SRI tiene diferentes departamentos y estos departamentos, si bien tienen conexión entre ellos, se dedican a cosas muy diferentes. Entonces, cuando yo solicito una devolución de impuestos, el SRI va a ver específicamente si yo tengo derecho a esa devolución de impuestos o no. No va a entrar a ver si es que registré un gasto deducible o no deducible o cuestiones por el estilo, ni se va a meter en mi casa ni va a iniciar de oficio una auditoría. Eso no sucede. Simplemente el SRI revisa que yo tenga derecho a esa devolución. Por supuesto, y hago este disclaimer, yo siempre sugiero hacer una revisión íntegra de dónde se origina ese derecho de devolución y si es que el origen de ese derecho de devolución tiene algún contingente, como es el caso, por ejemplo, de la pregunta que tuvimos respecto a que yo no tengo derecho a crédito tributario. Entonces, si bien registré en mi declaración que tengo derecho a ese crédito tributario, en el fondo yo sé que no lo tengo y por lo tanto requiere un análisis para no solicitarlo porque puede haber un contingente. Pero de forma general y mi recomendación es, si es que yo tengo un derecho a devolución de impuestos, lo debería ejercer. Es liquidez inmediata o casi inmediata para la empresa y el SRI no suele o no entra a ver a detalle el resto de actividades tributarias que yo tengo en la empresa. Muchísimas gracias, José María. La siguiente pregunta, asistente anónimo, ¿el fee de Mercapital está dentro del valor de descuento? Si no es así, ¿cuánto es dicho fee? A ver, el precio de descuento, como yo les comentaba, es el precio al que se negocia dentro del mercado, que viene a ser entre el 0,10% y el 1% total. Este precio de descuento no abarca el costo operativo. El costo operativo va a depender justamente de la nota de crédito, ya que hay justamente valores o costos fijos que se deben cubrir al momento de una operación. Lo que nosotros sí hacemos es tomar en cuenta justamente el valor de la nota de crédito para que este costo operativo tenga el menor impacto posible en la liquidez a recibir por parte del cliente. Entonces, como recomendación, siempre ponerse en contacto con nosotros. Nosotros vamos a poder dar una cotización oportuna, competitiva. Como les comentaba, nosotros hoy por hoy somos la casa de valores con mayor monto transaccionado en este tipo de títulos, justamente por los costos que tenemos, manejamos y los precios a los cuales se venden estos títulos dentro del mercado. Entonces, nuevamente, recomendación, solicitar una cotización, va a estar debidamente detallado el precio del mercado y los costos operativos. Sí, tal vez un contexto un poco más amplio. Mercapital, para las personas que no conocen, somos una casa de valores. Tenemos dos líneas principales. Estructuramos bonos y apoyamos a empresas a levantar financiamiento. Clientes, manejamos el tema de bonos de, por ejemplo, Nestlé. Somos la única casa de valores a nivel regional que maneja ese tipo de títulos de Nestlé en la bolsa de valores y somos una casa de valores bastante boutique, nos manejamos en sector corporativo. Adicionalmente, toda la línea de inversiones y negociaciones que le está liderando Sebastián, compramos y vendemos títulos de corporación favorita, de bancos, Banco El Pichincha, Guayaquil, y una de las líneas es la línea de notas de crédito, que como lo mencionó Sebastián, lideramos en el volumen de transacciones que tenemos. Y obviamente por la estructura corporativa, cuando tenemos clientes que desean vender notas de crédito, automáticamente tenemos un portafolio de compradores de notas de crédito, por lo cual ratifico que una vez completado todos los documentos, la negociación es muy rápida, en promedio 24 horas. Voy a seguir leyendo preguntas. De acuerdo al instructivo del SRI, ¿hay cómo realizar el endoso directamente en el SRI o mediante la casa de valores?
¿Se realiza algún documento, sesión o contrato entre comprador y vendedor en cualquiera de los casos? Muy buena pregunta, es un asistente anónimo. Gracias por la pregunta. A ver, perfecto. Contestando la pregunta, justamente yo les comentaba, nosotros no recibimos, no nos tienen que endosar la nota de crédito directamente a nosotros. Los documentos que se van a generar producto de o para poder ejecutar justamente una negociación de la nota de crédito es justo un contrato de comisión mercantil entre Mercapital y el cliente vendedor, justamente, y también va a haber una orden de venta del desevale. Esta orden de venta del desevale es la que le permite justamente al desevale, quien es un agente intermediario, validar la existencia del título como tal por parte del cliente vendedor. Entonces, este documento igual se le envía para que pueda firmar el cliente vendedor y de esa forma nosotros corroboramos que existe un título y Desevale de igual forma corroborará el momento que el comprador tenga los fondos y hace la sesión. El Desevale hace directamente la sesión desde el vendedor hasta el cliente comprador. Perfecto. Gracias, gracias, Sebastián. Em, eh, Siguiente pregunta de Francisco. Tengo una SAS que exporta servicios profesionales. Durante 2022 y 2023 no retuve el IVA a proveedores nacionales. ¿Puedo acceder a la devolución de ese IVA? Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Es una pregunta que tiene dos partes. La una es en cuanto a la retención del IVA a proveedores nacionales. Quisiera revisarlo al caso en particular, porque si bien esa es una obligación que podría tener la empresa, eso no limita su derecho a la devolución, por ejemplo, de los bienes o servicios eh, que haya importado o que haya adquirido para exportar ese servicio. También es importante saber si es que la empresa se encuentra registrada como exportadora habitual en el catastro del SRI. Entonces, hay algunos matices de esa pregunta, tendría que revisarlo en el caso en concreto. Pero de forma general, la retención o no de IVA a proveedores nacionales no limita mi derecho a la devolución de IVA como exportador habitual de servicios. Sí, en la pantalla está el código QR. Con el celular pueden poner la cámara y automáticamente pueden enviarle un mensaje a José María directamente. Y nuevamente, gracias José María por acompañarnos en esta sesión. Una siguiente pregunta, ¿puede el comprador de la nota de crédito volver a negociar esa misma nota de crédito? La respuesta es sí. El tema, quien compra una nota de crédito, puntualmente notas de crédito regulares, utiliza estas notas de crédito para el pago de impuestos mensuales. Si es que por A o B razón no utilizó esta nota de crédito para el pago de impuestos y requiere venderlo para efectos de generar liquidez, se lo puede hacer sin ningún problema. Básicamente, cuando uno compra, recibe justamente el endoso de esta nota de crédito dentro de la cuenta del SRI y puede disponer, sea para pago de impuestos, que normalmente es el objetivo principal, y si es que no se pagaron los impuestos con esta nota de crédito o les sobró un valor, lo pueden salir a negociar nuevamente a través del mercado de valores. Perfecto, gracias, Sebas. La siguiente es una pregunta interesante del sector de construcción. Si tengo un proyecto BIS que culminó el año anterior con la última venta, ¿hasta cuándo puedo solicitar la devolución del IVA? Muchas gracias por la pregunta. Para solicitar la devolución del IVA en proyectos BIS, por ejemplo, VIP, tengo 5 años desde que hice el pago. Entonces, si bien ya se culminó la última venta, si bien ya se culminó el proyecto, yo tengo derecho a la devolución de ese IVA y mi sugerencia es aprovecharlo. Así que encantado igual si es que gusta más asesoría al respecto. Muchas gracias, justo me entraba una llamada. Tenemos otra pregunta de Isabel. Consulta una persona natural que tiene la resolución a favor por retenciones en renta por parte del empleador. Inicialmente fue acreditación en cuenta. Se solicitará la nota de crédito para poder negociar con Mercapital. ¿Hay algún tema adicional para personas naturales considerando que el valor es inferior a 1,000? ¿Y cómo sería el proceso? Muchas gracias. No, no.
Básicamente no adicional. Como te comentaba Isabel, el tema de, primero que nada, generar una cotización por el valor de la nota de crédito, independientemente sea de $1,000, $100, $200, los hemos negociado a través del mercado de valores sin ningún problema. Los documentos van a ser los mismos, como les había comentado antes, copias de cédula, servicio básico, certificado bancario y los respaldos de la nota de crédito. Empezamos con una cotización, una vez que se aprueba, generamos, bueno, recopilamos los documentos y generamos contratos para la firma del vendedor. Gracias, Sebas. Gracias, Isabel, por la pregunta. La siguiente es de Jorge. Buenos días, excelente información. Muchísimas gracias. Un gusto, Jorge. Para que me contacten o dónde puedo contactarlos para empezar el proceso de negociación de una nota de crédito. Jorge, al final de la sesión hay va a haber como una encuesta. Agradeceríamos si nos puedes indicar respuestas a la encuesta que siempre nos ayuda a mejorar. Y en una de las preguntas está directamente la inquietud que planteas, que te contactemos. Si nos indicas que sí, Sebastián y su equipo pues procederán a realizar el contacto con tu autorización. Gracias por la pregunta. Mauricio, la siguiente pregunta. Buenos días con todos. Buenos días, Mauricio. ¿Cómo es el tratamiento del proceso de una nota de crédito? ¿Cómo es ¿Cómo es el tratamiento, el proceso de que una nota de crédito se convierta en título de valor para que pueda ser negociado o pueda ser comprada? Interesante la pregunta. Gracias, Mauricio. Muy buena. Mauricio, ¿qué tal? A ver, el proceso inicial obviamente es la solicitud de la devolución del impuesto. Esta devolución de impuesto puede ser mediante acreditación bancaria, que como lo habíamos mencionado antes, la acreditación bancaria hoy por hoy está tomando bastante tiempo y es por eso que los clientes han decidido pasar este método de pago a nota de crédito. ¿Cómo se hace esto? Mediante una resolución al SRI, una solicitud, perdón, al SRI de la solicitud de cambio de forma de pago. Una vez que el SRI ya aprobó y se genera esta nota de crédito dentro del estado de cuenta, este ya es un título o valor que puede ser negociado a través del mercado. Son títulos que están debidamente inscritos dentro del mercado de valores. Entonces nosotros una vez que validamos que la nota de crédito ya se encuentra en el estado de cuenta, podemos automáticamente proceder con la venta del título. Perfecto. Gracias, Sebastián. Tenemos otra pregunta de José. Buen día. Realicé un reclamo por pago en exceso. Solicité el pago mediante acreditación bancaria. ¿Es posible cambiarla para que el pago se lo realice mediante nota de crédito? Hemos recibido esa pregunta. Muchas gracias, José. José, sabes que sí, lo que sucede en la mayoría de las ocasiones con clientes que han solicitado la devolución a través de un reintegro a cuenta bancaria es que como demora tanto tiempo, finalmente sale mucho más económico y mucho mejor solicitar que se cambie la devolución a nota de crédito. Lo puedo hacer cuando solicito reintegro y esto es una respuesta para todos que seguramente les interese. Puedo hacerlo cuando es desde acreditación a cuenta bancaria, un cambio a nota de crédito, no al revés. En este caso, lo que corresponde, y Sebastián respondió en parte esta pregunta en la anterior, es presentar una solicitud al SRI para el cambio. Lo que está demorando habitualmente sin gestión, y justo tuvimos un caso de esto con Sebastián la semana pasada, le comentaba, es 1 mes y medio. Si es que se lo hace bien, si es que hay gestión, si es que hay alguien que vaya y que hable con la persona correcta en el SRI para decirle, mira, te presenté esta solicitud, por favor haz el cambio, más o menos debe tardar 2 a 3 semanas. Entonces, si es que gustas, José, igual me puedes escribir y te puedo ayudar con esa solicitud al SRI. La verdad es que no es un proceso difícil, recomiendo hacerlo y recomiendo hacerlo con un poco de gestión también para que sea más rápido, porque si no, sí puede tardar un poco más de tiempo del que esperas. Gracias, José María. Juan Elías, gracias, Juan Elías. Vi justamente que tenías alzada la mano. Gracias por poner la pregunta. En industrias como transporte, lácteos, ¿cómo se solicita la devolución del IVA o lo tendría que asumir la empresa? Muchas gracias, Juan Elías. De forma general, para estos sectores en particular,
no hay un beneficio tributario de devolución del IVA. Sin embargo, habría que revisarlo en particular, porque si hay devoluciones de IVA, por ejemplo, pagados en exceso o que se me haya retenido en la fuente el pago del IVA. Entonces, habría que revisar el caso en particular, pero como tal, el sector de transporte o de lácteos no tiene un beneficio tributario como tiene, por ejemplo, el sector inmobiliario. Sin embargo, digamos que yo exporto y soy un exportador habitual de lácteos, cosa que no sucede habitualmente en el sector, Juan Elías. Yo tendría derecho a la devolución del IVA en cuanto a aquello que yo he comprado, servicios que me han prestado y que yo he insertado en esa cadena productiva. Sin embargo, habría que revisar el caso en particular. Perfecto, gracias Juan Elías. Tenemos una pregunta interesante, muy interesante. Buen día, felicitaciones por el evento. ¿La forma de pago del SRI es potestad de esa institución, del SRI? Es decir, ¿se puede solicitar la nota de crédito directamente? Muchas gracias por la pregunta. A ver, hay dos opciones. La una es que la ley le obliga al SRI a emitir una nota de crédito, como es el caso de devolución de IVA en proyectos inmobiliarios, por ejemplo. Y hay casos en los cuales yo puedo solicitar que la acreditación se haga a mi cuenta bancaria, como es en una devolución, por ejemplo, de pago en exceso. Yo lo que siempre sugiero es solicitar la devolución de nota de crédito. ¿Por cuánto está tardando la devolución en acreditación en cuenta bancaria? Cuando tengo la posibilidad de elegir entre las dos, como por ejemplo en un reclamo de devolución de pago en exceso de impuesto a la renta, yo sugiero hacerlo a través de nota de crédito. Entonces, sí, yo puedo solicitar la nota de crédito directamente y la forma de pago no es que es potestad del SRI, es que yo lo puedo solicitar de una o de otra forma cuando la ley me lo permite. Y si es que la ley me obliga a que sea a través de nota de crédito, pues tendrá que ser a través de nota de crédito. Igual, y esto es para entender conceptualmente lo que busca el SRI, al servicio de rentas internas le conviene que tú solicites la devolución a través de nota de crédito porque eso implica que no tiene que utilizar de su caja, digamos, de su flujo de caja para satisfacer las necesidades de devolución. Entonces, al SRI le gusta que solicites la devolución en nota de crédito y eso implica que vayas a tener el dinero más rápido en tu cuenta. Perfecto, gracias por la pregunta. La siguiente pregunta es de Yasmina y esta me abre para un tema que estamos conversando con José María, que vamos a hacer un evento específico para esto. En relación al ISD, al impuesto de salida de divisas, también hay 5 años para solicitar la devolución. Las notas de crédito por ISD también son sujetos de negociación en la Bolsa de Valores mediante Mercapital. Muchas gracias, Jasmina, por tu pregunta. Voy a responder yo la primera parte y después le voy a pasar la palabra a Sebastián para que responda la segunda parte. En cuanto al ISD, de forma general, al igual que en el IVA, hay un tiempo, un plazo de prescripción para solicitar la devolución de 5 años, ¿ya? Esto en los casos en los cuales la norma así lo prevé. Entonces, si es que yo tengo una devolución de ISD pagado en estudios en el exterior, que era algo que estábamos hablando con Diego y es algo que puede interesar a muchos también. Pago estudios en el exterior de tus hijos o de alguien relacionado, de uno mismo incluso cuando es en colegiatura, o pago en ISD de crédito tributario no aprovechado para el impuesto a la renta, en cuanto a importación de bienes que están listados por el Comité de Política Tributaria. Tengo un plazo de devolución de 5 años desde que realizo el pago. Esta última, la de ISD, en cuanto a crédito tributario no aprovechado para declaraciones de impuesto a renta por importaciones, es tal vez la más utilizada y es de la que más se requiere de servicios en general en mi experiencia y tengo 5 años para solicitar esa devolución. Ahora, Sebastián, no sé si puedes hablar un poco de cómo se negocian las notas de crédito de ISD en Mercapital. Sé que tienen un descuento en particular. ¿Qué tal, Yasmina? Sí, agradecerte más que nada por la pregunta porque me permite también aclarar un poco del tema de las notas de crédito de ISD que tal vez no se pudo explicar antes. Las notas de crédito de ISD sí son igual títulos debidamente inscritos dentro del mercado de valores, por lo cual se pueden negociar. Hay que tomar en cuenta que sí, las ISDs tienen un descuento mayor dentro del mercado de valores dependiendo de la fecha en la que se negocien las mismas. ¿Por qué? Porque estas notas de crédito de ISD sirven puntualmente para el pago del impuesto a la renta anual.
Es decir, que estas notas de crédito normalmente las usan quienes la compran en los meses de abril. Posterior a esta fecha, que es cuando ya se paga el impuesto a la renta, el precio de este tipo de títulos baja. Más o menos para que tengan un dato, en los meses de mayo, junio, el descuento que tienen estas notas de crédito en el mercado es del 10%. Para el mes de diciembre, el descuento llega a un 6%, y en los meses de marzo e inicios de abril, el descuento ya viene a ser menor, viene a ser aproximadamente de un 2%. ¿Por qué pasa esto? Es justamente porque el tiempo en que la compra el cliente hasta utilizarla va a ser menor. Es por eso que tiene un menor descuento conforme se acerca el pago de la fecha de pago de impuestos. El impuesto a la renta, sí, correcto. Muy buena la pregunta, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Buen día, asistente anónimo. Buen día, excelente taller. Con la nueva legislación de devolución de IVA a proyectos inmobiliarios, ¿qué tiempo se podría tomar la devolución una vez ingresada la solicitud? ¿Y con qué frecuencia recomendaría realizarlo durante la ejecución del proyecto? Gracias. Muy buena pregunta. Buena pregunta. Voy a hablar un poquito de este procedimiento de devolución en particular. Para los que no sabían, tenemos derecho a devolución de IVA en proyectos inmobiliarios pagado desde enero de este año en adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellos que tienen proyectos inmobiliarios que incluso todavía no han sido registrados ante el MIDUBI o se ha obtenido este certificado de registro ante el MIDUBI, ya tienen derecho a la devolución de ese IVA. ¿Ya? Esto de forma retroactiva, porque es desde enero de este año. Ahora bien, la norma prevé que las devoluciones se realicen de forma mensual, es decir, sobre periodos mensuales. No necesariamente tengo que presentar una al mes, pero sí tengo que consolidarlo mensualmente. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo que presentar una solicitud de devolución por enero, una por febrero, una por marzo, una por abril y así sucesivamente. Mi recomendación es, si es que ya tengo derecho a esa devolución, hacerlo desde ya, porque lo que eso me va a generar es un flujo de caja continuo. Es decir, si es que empiezo a presentar desde ahorita solicitudes de devolución, ese IVA va a seguir fluyendo de vuelta a mi empresa continuamente. Entonces, mi sugerencia es empezar a hacerlo ya. Ahora, en cuanto a la tardanza que tiene el SRI para emitir una resolución, la norma prevé que sean 90 días hábiles. Todavía no hay una resolución respecto de devoluciones de IVA en proyectos inmobiliarios, porque la resolución del SRI que regula el procedimiento salió hace aproximadamente 2 meses. Sin embargo, lo que yo presumo que debería tardar es unos 4 meses hasta obtener ya una resolución. Eso aproximadamente, sin mucha gestión. Haciendo mucha gestión, tal vez unos 3 meses. Todavía está por verse. Yo ya he presentado solicitudes de devolución de IVA en proyectos inmobiliarios, así como en Visa en su momento, pero ahora en proyectos inmobiliarios. Y las presenté, bueno, una presentamos hace 3 semanas, otra hace 2, otra estamos preparando. Es decir, ya las empresas lo están solicitando. Yo no veo por qué no hacerlo y más bien sugiero empezar a hacerlo desde ya. Perfecto, muchísimas gracias, José María. Estamos por llegar a la hora. Voy a leer dos preguntas más. La una es de construcción y seguimos. Asistente anónimo, ¿qué ventajas consideran se tiene en un proyecto VIP haciendo el proceso de devolución de IVA versus usar el IVA directamente dentro de los costos de gastos del mismo? Gracias por la pregunta. A ver, en cuanto a la utilización del IVA dentro de los costos y gastos del mismo y aprovecharlo como crédito tributario, puede ser útil. Sin embargo, yo sugiero, porque creo que a eso se refiere la pregunta, porque definitivamente no puedo amortizar el IVA específicamente en costos y gastos. Sin embargo, yo siempre sugiero obtener la devolución del IVA porque lo que voy a tener es un flujo de caja continuo. Es decir, tengo dinero en efectivo en la cuenta y yo puedo decidir qué hacer con ese dinero en efectivo en la cuenta. Si reinvertirlo, si utilizarlo para costos y gastos. Es decir, para mí, definitivamente tiene un valor agregado el tener esa devolución de IVA para flujo, para reinversión. Y yo creo que ese es justamente el motivo por el cual las cámaras de la construcción en general y los inmobiliarios pelearon por la promulgación de esta reforma y por el incentivo de la devolución del IVA, porque definitivamente es muy útil para este giro de negocio en particular
y las personas que están en el sector inmobiliario lo saben, el tener un flujo para seguir reinvirtiendo o asumir costos y gastos que van día a día, porque el sector inmobiliario es un sector que requiere mucha inversión y es un sector que tiene gastos diariamente. Entonces, ese sería mi input, ese sería mi sugerencia y esa es mi visión al respecto. Yo solicitaría la devolución del IVA. Perfecto, gracias, José María. Voy a leer la última pregunta, son las 10 de la mañana. Agradezco a todas las personas que están conectadas. Al final hay una encuesta, les agradecería si la contestan, nos ayuda para seguir en procesos de mejora continua y obviamente van a darnos la autorización para enviarles el material o directamente José María o Sebastián nos autoricen para que los contacten ellos a través de los datos del registro. Leo la última pregunta. Para empresas remesadoras dedicadas a giros de dinero, ¿tiene beneficio por IVA? ¿Tienen beneficio por IVA? Muchas gracias por la pregunta. Nada en particular en cuanto a beneficios para empresas de este sector. Sin embargo, puede ser que tengan derecho a devolución del IVA por otras causas, como por ejemplo pago en exceso o retenciones o pago indebido. Entonces, habría que analizar el caso en particular, pero no es un sector que tiene un beneficio de IVA como por ejemplo el inmobiliario. Sí, perfecto. No, muchísimas gracias. Veo que Eliezer gracias por acompañarnos, Eliezer. Un gusto tenerte aquí. Leo algunas de las personas que nos acompañaron. Yasmina, Jesús, Joel, Johnny, Jorge. José, gracias, Jorge. Un gusto tenerte aquí del sector automotriz. Juan, las personas en la J. Tuvimos muchísimas personas que asistieron. Vamos a repetir estos eventos de forma periódica y muy pronto haremos un evento específico para personas que pagan ISD en remesas por estudios, que creo que es importante en algunos segmentos de las personas que nos acompañan. Sin más por el momento, les paso la palabra a Sebas, a José María, y con eso terminaríamos el evento. Muchísimas gracias. Sí, bueno, muchas gracias por poder asistir justamente a un espacio en el que nosotros podemos brindar justamente información para los procesos de devolución de impuestos y qué hacer una vez que han sido aprobados. Esperamos puedan responder las encuestas que están al final y si desean que los contactemos, pues con muchísimo gusto estamos a las órdenes. José María, muchas gracias igual por participar y te cedo la palabra. No, muchas gracias, Sebastián. Más bien, siempre es un gusto compartir piso contigo, con Diego. Gracias por la invitación. Gracias a todos por asistir. Para nosotros es un gusto hablar de estos temas, despejar sus dudas en lo que tengan y acompañarles en lo que requieran. Así que más bien, gracias. Que tengan todos un excelente día de mi parte. Gracias, Diego.